Cuentan que a dos gemelos mayas les encantaba jugar a la pelota. Eran muy buenos, pero también hacían mucho ruido. A los señores del inframundo no tardó en molestarles eso, por lo que convocaron a los dos niños al inframundo, un lugar que los mayas llamaban Xibalbá. En cuanto los pequeños llegaron a su sombrío destino, los señores empezaron a someterlos a una serie de pruebas. Muy pronto, los inexpertos gemelos fracasaron y perdieron la vida. Pero esto no fue en vano. Este triste suceso dio lugar a la aparición de un hermoso árbol frutal. Muy pronto, una joven vio una hermosa fruta en este árbol y alargó la mano para tomarla. Cuenta la leyenda que poco después dio a luz a dos gemelos llamados Hunahpu y Xbalanque. Al igual que sus antepasados, estos eran grandes jugadores de pelota, pero eran igual de ruidosos y los señores del inframundo volvieron a enfadarse. Decidieron invitar a este par de gemelos a jugar un partido en el inframundo con la esperanza de librarse también de ellos. Cuando los pequeños llegaron, los señores los hicieron pasar por una serie de lugares aterradores. La primera fue la Casa de las Tinieblas, que era muy oscura. Después pasaron por la Casa de los Cuchillos, donde tuvieron que evitar hacerse daño. A continuación, encendieron fuego en la Casa del Frío para no congelarse y pasaron por la Casa de los Jaguares, donde engañaron a los animales para que no se los comieran. Finalmente entraron a la Casa de los Murciélagos, donde parecían haber perdido la suerte. Uno de los murciélagos consiguió huir con la cabeza de Hunahpu. Los señores retaron entonces a los gemelos a jugar a la pelota con ellos, pero los chicos estaban claramente en desventaja. Xbalanque colocó una tortuga sobre los hombros de Hunahpu para compensar su cabeza perdida y comenzaron a jugar. Cuando los señores se distrajeron con un animal cerca de la cancha, Xbalanque robó la cabeza de su hermano y volvió a colocarla en su lugar. Para disgusto de los señores, los gemelos pudieron ahora empatar el partido. Hunahpu e Xbalanque continuaron realizando una serie de trucos para los señores del inframundo. Uno de ellos consistía en que Xbalanque hería a Hunahpu y luego le devolvía la vida. Los señores quedaron tan impresionados por la actuación de los gemelos que les pidieron que hicieran el mismo truco con ellos. Por supuesto, los pequeños aceptaron, pero después de realizar el truco con algunos de los señores, se negaron a revivirlos. Al ver lo ocurrido, los señores del inframundo admitieron su derrota y suplicaron por sus vidas. Prometieron no volver a intervenir en la vida de la gente. Hunahpu e Xbalanque se alegraron de haber vengado a sus antepasados y de haberse ganado el respeto de los señores. Cuenta la leyenda que los señores del cielo quedaron tan impresionados por los gemelos que se los llevaron a vivir al cielo, convirtiéndolos en la luna y el sol. La civilización maya fue una de las sociedades indígenas más dominantes de la historia, y su folclore y tradiciones se siguen descubriendo y estudiando hoy en día. Vivían en un territorio llamado Mesoamérica. Estaba formado por el actual México y partes de Centroamérica como Guatemala, Belice, Honduras, la península de Yucatán y El Salvador. Vivieron entre 1800 y 900 a.C. y entre 900 y 1500 después de Cristo. Aparte de sus impresionantes leyendas, los mayas eran inventores muy hábiles. Son conocidos por sus calendarios, sistemas de escritura, métodos de cultivo y deportes. Su escritura, por ejemplo, se encontró preservada en edificios y monumentos de piedra, así como en libros raros y cerámica. Se trata de un sistema compuesto por más de 800 jeroglíficos en diversas combinaciones. Se decía que cada uno de esos signos representaba una sílaba. Su sistema de escritura fue descifrado por accidente por Tatiana Proskouryakov, una estadounidense que inicialmente estudió arquitectura. Como no encontró trabajo en su campo, acabó convirtiéndose en mayista por derecho propio, a pesar de no tener formación académica en el tema. Fue la primera en darse cuenta de que el glifo maya de la rana volteada significaba nacimiento y que su glifo de dolor de muelas significaba la fecha en que el rey ascendía al trono. Esto facilitó a los científicos la determinación de las fechas de nacimiento y los nombres de los gobernantes de una determinada dinastía maya. También inventaron el concepto de cero, que se considera una de las mayores innovaciones de las matemáticas, la física y la historia de la humanidad en general. Por supuesto, en ese entonces, la gente ya entendía la idea de no tener nada, pero el concepto de cero como número es un invento relativamente nuevo. Un dato curioso sobre los mayas es que les gustaban mucho los sombreros. Cuanto más grande era, más importante parecías. No solo era una especie de declaración de moda, sino que también les hacía parecer más altos, lo que era muy importante para su estética. Los maya también idearon uno de los calendarios más intrincados y complejos de la historia de la humanidad. Fue el primero en utilizar el cero como marcador de posición.
Su calendario terminó el 21 de diciembre de 2012, lo que llevó a algunas personas a creer que se traducía en el fin del mundo. Obviamente no fue así. Sucedió que la fecha coincidió con el final de un ciclo maya de años. Pero ya sabes, por muy avanzados que estuvieran en ciencia y astronomía, cometieron algunos errores. Uno de ellos fue su creencia de que el mundo era plano. Su teoría era que las 4 esquinas del mundo estaban vigiladas por los señores hermanos que evitaban que el cielo cayera sobre sus tierras. Sin embargo, hay que quitarse el sombrero ante sus menús, ya que eran conocidos comedores de chocolate. Convirtieron el comer chocolate en una forma de arte. Sin embargo, la bebida que preparaban no era como el chocolate caliente que disfrutamos hoy en día. Su receta consistía en mezclar cacao con agua, miel, chile, harina de maíz y otros ingredientes para hacer una bebida espumosa y picante. El ritual de beber cacao era una parte fundamental de sus celebraciones. Aún no hemos terminado de descubrir todos los aspectos asombrosos de su arquitectura y civilización. Hace solo unos años se encontró una pirámide maya en Toniná, en el estado mexicano de Chiapas. Se calcula que tiene más de 1000 años. La razón por la que los arqueólogos no la hallaron durante tanto tiempo fue que yacía oculta bajo lo que se creía que era una colina natural. Recientemente se han descubierto las ruinas de 2 ciudades mayas en el estado mexicano de Campeche. ¿Por qué no las habíamos encontrado hasta ahora? Pues porque estaban ocultas por una vegetación muy espesa que dificultaba el acceso a los arqueólogos. Los mayas no desaparecieron sin más. Sus descendientes siguen viviendo hoy en día en sus tierras ancestrales. Puedes encontrarlos en Guatemala, por ejemplo, donde los mayas constituyen la mayoría de la población. En general, la etnia maya engloba a personas que hablan distintas lenguas mayas, como el yucateco, el quiché, el quechí o el mopán. No tenían ni idea de lo que era un día de spa, pero a los mayas les encantaba sudar de vez en cuando. En los alrededores de los antiguos yacimientos mayas se descubrieron cabañas para sudar. Estaban construidas en piedra o adobe. Estas salas eran una parte esencial de sus rituales de limpieza y cuidado de la salud. Una de las primeras se encontró en Cuello, al norte de Belice, y parece datar de hace 3000 años. Una de las partes más importantes de la cultura maya era un juego de pelota al que llamaban pits. Tenía un significado tanto político como espiritual. Podemos ver canchas de pelota en partes importantes de los yacimientos arqueológicos mayas. El objetivo principal del juego era pasar una pelota de goma por un aro de piedra muy alto sin usar las manos. Básicamente era una combinación de fútbol y baloncesto. Sin embargo, podía tener graves consecuencias. A veces, el perdedor podía incluso perder la vida. No, había mucho en juego. Debido a este juego y la necesidad de pelotas hinchables, los mayas fueron una de las primeras culturas en utilizar el caucho. Lo fabricaron con látex natural. Había diferentes tipos, los cuales dependían de las sustancias naturales con las que se mezclaba el látex. Hay un sitio antiguo interesante cerca de St. Louis, Missouri, que mucha gente no conoce. Se llama Cahokia y fue una gran ciudad con hasta 20,000 habitantes en el siglo XI. Está lleno de enormes montículos de tierra que fueron construidos a mano, y el más grande todavía se encuentra hoy en el sitio histórico estatal de los Montículos Cahokia. Aunque no sabemos todo sobre esta civilización, los investigadores han logrado reunir algo de información a partir de los restos que han encontrado. Para empezar, hallaron unos dientes bastante antiguos en este sitio. Tras estudiar su apariencia y estructura, los científicos sugieren que allí vivieron muchos grupos indígenas distintos. Aproximadamente un tercio provenía de otras zonas del centro del continente, lo cual determinaron al estudiar los diferentes niveles de varias sustancias presentes en los dientes. Y escucha esto, la disposición de los montículos demuestra que se trataba de una ciudad planificada, no solo un conjunto de aldeas agrupadas. Los gobernantes vivían en la cima de los montículos, mientras que los demás habitaban en otras estructuras. Es asombroso pensar que realizaban actividades como agricultura, caza, tala, cerámica y tejido, todo dentro de esta enorme ciudad. Justo en el centro de Cahokia estaba este gran montículo de unos 30 metros de altura, y a su alrededor había una enorme cerca de madera. Dentro de la cerca estaba el centro de la ciudad, que contaba con un gran espacio abierto llamado plaza. Los arqueólogos creen que la plaza fue diseñada de modo que representara las 4 direcciones cardinales del mundo.
Era como si las personas que lo construyeron quisieran crear un lugar en armonía con el universo. El centro de la ciudad era donde realizaban ceremonias y eventos, y era algo tan importante que incluso los de afuera de Cahokia acudían para ser parte de ellos. ¿Qué ocurrió con esta ciudad? Difícil de decir. Algunos piensan que la razón por la que se desmoronó es que talaron demasiados árboles y la tierra se arruinó. Otros científicos piensan que eso no es cierto porque el suelo todavía estaba en bastante buen estado después de que la ciudad desapareció. Los europeos ni siquiera estaban presentes en ese momento, así que tampoco pudieron haber influido en la caída de Cahokia. También hay una teoría que sugiere que hubo peleas con otras comunidades que causaron el colapso de la ciudad. En la actualidad, hay más de 65 montículos preservados y puedes incluso subir las escaleras del más alto. Lo mejor es que las autoridades locales están considerando convertirlo en un parque nacional, así que deberías planear visitarlo antes de que se llene demasiado. Mohenjo-Daro es otra ciudad antigua perdida que aún está rodeada de misterio. Ubicada en el actual Pakistán, floreció durante la Edad de Bronce y era muy avanzada para su tiempo. Contaba con cosas como sistemas de agua y arquitectura sofisticada que otras poblaciones no tenían en ese entonces. A pesar de estas características, no es tan conocida como otras ciudades antiguas como las de Egipto o Mesopotamia. Lo que resulta aún más extraño es que, en algún momento, la ciudad fue abandonada y nadie sabe por qué. Los arqueólogos encontraron la ciudad en 1911, pero les llevó un tiempo darse cuenta de lo importante que era. Al final, descubrieron muchas cosas interesantes, como su avanzado sistema de saneamiento. Las excavaciones desenterraron más de 700 pozos, así como baños privados y un gran baño comunal. Notablemente, incluso las casas privadas tenían inodoros y los desechos se eliminaban eficientemente a través de un sistema de alcantarillado en toda la ciudad. Los lugareños tenían muchas conexiones comerciales y crearon algunos objetos realmente hermosos, como cerámica, joyas y figurines que se vendían por toda la región. A pesar de su asombrosa cultura y conocimiento, los científicos aún no han logrado descubrir por qué la ciudad fue abandonada. Algunos piensan que ciertos cambios producidos en el río cercano podrían haber tenido algo que ver con esto. Los escritos que el pueblo de Mohenjo-Daro dejó son todavía un código complejo incluso para los especialistas más capacitados, lo que dificulta aún más reconstruir su historia. ¿Has oído hablar de la ciudad perdida de Kolmanskop? Fue un pequeño asentamiento en el desierto de Namib. La leyenda dice que recibió su nombre por un hombre llamado Coleman que quedó atrapado en las dunas y al que nunca más se lo volvió a ver. Pero esa no es la parte interesante. En 1908, un trabajador ferroviario encontró una piedra brillante y se la mostró al jefe de estación, quien resultó ser un aficionado a la mineralogía. Descubrieron que era un diamante y pronto, Kolmanskop se convirtió en la ciudad más rica de África y uno de los lugares más ricos del mundo. Tenía lujosas casas de piedra, una escuela, un hospital e incluso una fábrica de hielo para refrigeradores. El hospital tenía la primera máquina de rayos X en el sur de África, la cual supuestamente se usaba para verificar si los trabajadores estaban tragando diamantes. Su popularidad comenzó a declinar a finales de la década de 1920 cuando se descubrió cerca otra ubicación rica en diamantes. La mayoría de los habitantes pronto comenzaron a abandonar la ciudad en busca de una vida mejor y dejaron los edificios abandonados. En 1938, toda la maquinaria fue llevada al sur y la ciudad fue abandonada al desierto. El último habitante dejó Kolmanskop entre 1956 y 1960. El clima cálido y la baja humedad han preservado las estructuras y los turistas ahora pueden visitar esta ciudad fantasma en el desierto. Seguramente has oído hablar de esta próxima ciudad antigua, Machu Picchu. Es un increíble sitio histórico de Perú. Está ubicada en la cordillera de los Andes a gran altura sobre el nivel del mar. Incluso se considera una de las maravillas del mundo moderno. Pero aquí está el asunto. Los científicos no están completamente seguros de para qué se usaba. Podría haber albergado hasta 750 personas, pero no hay muchas pistas humanas que hayan quedado.
Algunos piensan que era más bien un lugar espiritual o ceremonial, mientras que otros creen que pudo haber sido algo así como un lujoso retiro de spa para los nobles. Las extensas terrazas podrían significar que se usaba para pruebas de cultivos o como centro de comercio. E incluso hay una teoría que afirma que se utilizaba como prisión porque se encontró un sitio similar a una celda. Es asombroso que incluso hoy en día arqueólogos e historiadores sigan preguntándose cómo se construyó. ¿Sabías que probablemente ni siquiera usaron ruedas para el transporte? Y esas enormes rocas de granito de alguna manera fueron empujadas por las empinadas montañas andinas, aunque la mayoría pesaba muchísimo. Algunos historiadores creen que cientos de personas trabajaron juntas para empujar cada roca hasta la cima. Las enormes piedras de Machu Picchu están tan juntas que no se pueden ver grietas entre ellas. Es impresionante porque también hace que la zona sea segura durante los terremotos, lo cual es importante, ya que Perú es un país propenso a los sismos. Pero ¿cómo se mantuvieron las piedras en su lugar durante todos esos terremotos? En realidad, se mueven un poco, pero luego regresan a su posición original, casi como si estuvieran bailando. Algunos piensan que se usaron cuñas de madera húmeda para mantenerlas en su lugar, pero eso no tiene mucho sentido considerando el tamaño de las estructuras. Los habitantes de aquel entonces también parecen haber construido Machu Picchu sin el uso de animales de carga ni herramientas de hierro. Tuvieron que esculpir y ensamblar todo principalmente con sus manos. Además, la ciudadela está construida sobre una falla, por lo que tuvieron que mover una gran cantidad de piedra y tierra para nivelarla. Los científicos también creen que la verdadera construcción es en realidad subterránea debido a sus cimientos profundos y al sistema de drenaje. De hecho, hay un sistema de agua oculto que fue descubierto recientemente utilizando escaneo 3D. Ni siquiera utilizaron mortero para juntar los bloques de granito. Eran tan precisos que no se puede siquiera insertar una hoja de papel entre ellos. Una teoría sugiere que las personas que vivían allí usaban herramientas de piedra hechas de un material más duro que la piedra que estaban cortando. Imagina descubrir una ciudad antigua sin salir de tu casa. En 1963, un hombre de la provincia turca de Nevşehir hizo exactamente eso. Estaba renovando su hogar y mientras derribaba una pared del sótano, encontró una habitación misteriosa. Siguió excavando y vio un túnel. Así descubrió la ciudad subterránea de Derinkuyu. Derinkuyu es uno de los asentamientos subterráneos de varios niveles más profundos de Capadocia y de toda Turquía. Esta obra maestra de la ingeniería tiene 8 niveles. Las personas que vivían en esos pisos tenían acceso a bodegas, almacenes, capillas, una escuela, una sala de estudio y otras estructuras. Todos los niveles están conectados por una extensa red de túneles. Se cree que la ciudad subterránea se construyó como refugio, ya que no se puede ver desde el exterior. Su profundidad es de aproximadamente 85 metros. El complejo era lo suficientemente grande como para albergar a unas 20.000 personas, además de ganado y provisiones. También hay un pozo de ventilación de 55 metros que suministraba agua y ventilación tanto a los aldeanos que vivían en la superficie como a los que se ocultaban en la ciudad subterránea. Curiosamente, los que ocupaban los niveles inferiores podían cortar el suministro de agua a los niveles superiores, y así se mantenía el agua a salvo de posibles envenenamientos. El lugar estaba diseñado para la protección. Los túneles podían bloquearse desde el interior con enormes puertas redondas de piedra rodante. Los pasillos eran muy estrechos, para que los posibles invasores tuvieran que entrar en los túneles de uno en uno. Parece que en el siglo VII a.C. pensaban en todo. Los arqueólogos creen que los frigios fueron los primeros en construir la ciudad. Después de ellos, la estructura se utilizó y se mejoró en la época romana. Fue entonces cuando se añadieron las capillas. Sin embargo, la época dorada de Derinkuyu fue la bizantina. Pero, ¿cómo consiguieron construir semejantes túneles? Bueno, la roca en la que los excavaron es una roca volcánica blanda que se formó durante un proceso geológico muy largo, de millones de años. Las erupciones volcánicas cubrieron la zona de una espesa ceniza, que se fue solidificando y así se formó esta roca blanda.
pero luego el viento y el agua la erosionaron y solo quedaron los elementos duros. Dato curioso, las chimeneas de hadas también están compuestas por roca volcánica blanda de formas intricadas, pero se crearon de manera natural, sin intervención humana. Seguimos en Turquía, pero esta vez nuestro destino es Çanakkale, donde cobró vida un mito. Durante 3000 años se pensaba que la Ilíada de Homero era ficción y que Troya nunca había existido. En 1863 todo cambió. El expatriado Frank Calvert descubrió unas ruinas antiguas en el oeste de Turquía. Estaba convencido de que pertenecían a la antigua ciudad de Troya. Heinrich Schliemann examinó esta zona en 1868. Fue entonces cuando Troya volvió a ver la luz del sol después de tantos siglos. Los restos de Troya tienen varios niveles. A lo largo del tiempo se construyeron 9 ciudades unas sobre otras. Los historiadores afirman que la zona estaba estratégicamente situada entre Europa y Asia, por lo que se convirtió en un próspero centro comercial y cultural. Esta posición estratégica hizo que Troya resultara atractiva a lo largo de la historia. Tras el famoso conflicto, la ciudad fue abandonada entre los años 1100 y 700 a.C. Entonces los colonos griegos redescubrieron la zona e incluso estuvo bajo el dominio de Alejandro Magno. Más adelante, los romanos invadieron la ciudad. Si visitamos el lugar, lo primero que veremos es una réplica del caballo de madera de la película rodada en 2004. La siguiente parada es Lothal. En la década de 1950 descubrieron en la India Lothal y otros yacimientos harapanos. Estas nuevas provincias ampliaron los límites de la civilización del Valle del Indo. Lothal era una parte importante de la civilización harapana. Tenía vastos campos de algodón y arroz. Además, había una fábrica de collares. Las cuentas se hacían con piedras semipreciosas como el ágata. Muchas de estas cuentas se encontraron más tarde en Mesopotamia, lo que demuestra que Lothal era un próspero puerto comercial. Los arqueólogos creen que la ciudad formaba parte de una ruta muy transitada. Rastros de agricultura comprobado. Rastros de comercio comprobado. ¿Qué más? Restos de edificios residenciales, calles, aceras de baño y desagües. Excelentes ejemplos de las primeras urbanizaciones. La ciudad estaba bien construida. Había casas modernas. Algunas tenían 6 habitaciones, cuartos de baño, un gran patio e incluso una terraza. Lothal también posee el muelle conocido más antiguo del mundo, que unía la ciudad con el río Sabarmati y con la ruta comercial. La antigua ciudad maya de Calakmul se encuentra en el sur de México, en la selva tropical de las tierras bajas. Entre los años 500 y 800 de nuestra era, Calakmul llegó a albergar a más de 50,000 personas. Había una plaza central rodeada de barrios exteriores, y si contamos tantos a los habitantes de todas esas zonas más alejadas como a los que vivían en el centro, Calakmul tenía una población de más de 1,5 millones de personas y estuvo habitada durante más de 12 siglos. Se cree que el lugar tenía más construcciones que cualquier otro asentamiento maya conocido. Después del año 1000 de nuestra era, la civilización maya sufrió un declive. El asentamiento que alguna vez fue el centro de Mesoamérica fue abandonado casi por completo. La antigua ciudad estaba en el corazón de la segunda selva tropical más grande de América. El yacimiento está bien conservado, por lo que hoy, si lo visitas, podrías imaginarte cómo era la vida en la antigua época maya. Los restos de la ciudad incluyen complejos arquitectónicos y monumentos esculpidos, sistema de defensa, canteras, dispositivos para transportar agua, terrazas agrícolas, enormes pirámides, templos y palacios. Por no hablar de una gran variedad de adornos para el cuerpo y artículos semejantes. Esto demuestra que dentro de la selva tropical había complejas sociedades muy organizadas. Los mayas representaban a la naturaleza en sus pinturas, cerámicas, esculturas, en los rituales e incluso en los alimentos. Ahora nos dirigimos a un lugar que se pensaba que no existía. La ciudad de Heracleion solo aparecía en algunas inscripciones y textos antiguos. Resulta que llevaba miles de años esperando a ser descubierta. La búsqueda se había extendido por la mayor parte de la costa de Egipto, pero entonces el arqueólogo Franco Dio y su equipo detectaron un rostro colosal que los observaba debajo del agua.
Descubrieron la antigua ciudad de Heracleion, completamente sumergida a 6,5 kilómetros de la costa de Alejandría. En las ruinas de la ciudad perdida había 64 barcos, 700 anclas y un tesoro de monedas de oro. Los arqueólogos consideran que los hallazgos más importantes realizados por la expedición son una estatua de 5 metros de altura y los restos del templo. Por aquel entonces, en la ciudad se celebraban ceremonias en el templo de Amón. Las ruinas y los artefactos eran de granito y diorita, por lo que estaban en buen estado aún después de haber estado bajo el agua durante siglos. Todas estas ruinas nos ayudan a entender cómo era la vida hace 2300 años en uno de los puertos comerciales más importantes del mundo. La ciudad tenía una red de canales que unían numerosos puertos y atracaderos. Podría considerarse una Venecia del antiguo Egipto. Torres, templos, casas y otras estructuras también estaban conectadas por puentes. Heracleion era el principal puerto del país para el comercio internacional y la recaudación de impuestos. Nadie sabe realmente cómo acabó sumergida la ciudad, pero los arqueólogos lo relacionan con causas naturales. A finales del siglo II a.C., muy probablemente tras una inundación, Heracleion quedó cubierta de agua y entonces Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno, comenzó a crecer. Antes de la fama de Alejandría, Heracleion era el principal puerto de entrada a Egipto, así que luego del desastre, muchos barcos tuvieron que cambiar de ruta e ir a Alejandría. Heracleion perdió su gloria hasta su redescubrimiento en 1933. Mesa Verde es un parque nacional situado en Colorado y es la mayor reserva arqueológica de Estados Unidos, con más de 5,000 yacimientos, incluidas 600 viviendas construidas en acantilados. El nombre de Mesa Verde se debe a la forma de las montañas de la zona, con cimas planas y laderas escarpadas. El parque es un yacimiento arqueológico de los pueblos ancestrales. A partir del año 7500 a.C., un grupo de paleoindios nómadas vivió por temporadas en Mesa Verde. Eran cazadores, recolectores y agricultores y levantaron los primeros edificios llamados pueblos de la región. A finales del siglo XII, los habitantes de Mesa Verde empezaron a construir enormes viviendas en los acantilados, que hoy en día son las estructuras más conocidas del parque. Imagina que tienes 15 años y te aburres de jugar videojuegos. En cambio, para pasar el tiempo, decides volver a un viejo pasatiempo tuyo, rastrear ciudades mayas perdidas. ¿Has oído que se dice que algunas civilizaciones antiguas construyeron ciudades enteras basadas en constelaciones, por lo que decides comprobar si eso era cierto para los mayas? Encuentras un libro que contiene todas las constelaciones que la civilización maya creía que existían. Abres Google Maps y mapeas todas las antiguas ciudades mayas descubiertas hasta la fecha. Empiezas a ver que esta información realmente coincide. Y verdaderamente las mayores ciudades mayas antiguas corresponden a las estrellas más grandes y brillantes de las constelaciones mayas. Bien, esto se está poniendo interesante. Te las arreglas para mapear más de 100 ciudades antiguas cuando de repente notas algo extraño. Hay un área en la península de Yucatán en México donde los arqueólogos han desenterrado 2 ciudades mayas, pero en el mapa de la constelación hay 3 estrellas. ¿Podría esto significar que cerca hay una ciudad perdida hace mucho tiempo esperando ser descubierta? Puedes pensar que esto suena demasiado soñador, pero la historia es real. El relato anterior le sucedió a un adolescente canadiense llamado William Gadoury. El niño es conocido como un genio de la ciencia e incluso ganó un premio por la teoría de las constelaciones que acabamos de presentar. Cuando notó que faltaba una tercera ciudad en la constelación 23 que estaba examinando, comenzó a buscar en internet imágenes satelitales que pudieran ayudarlo a resolver este misterio. Examinó imágenes de la NASA, JAXA, una empresa de satélites con sede en Japón, y Google Earth. Estas imágenes aún eran insuficientes para responder a sus preguntas, por lo que se acercó a un amigo dentro de la Agencia Espacial Canadiense. Su amigo le proporcionó imágenes satelitales de última generación que le dieron la respuesta que estaba buscando. Según las imágenes, existe una gran plaza, justo en la frontera de México y Belice, que parece los restos de una ciudad. William llevó las imágenes a un experto en sensores remotos, Dr. Armand Larocque, de la Universidad de New Brunswick. Estudiaron las imágenes a fondo y concluyeron que el área podría albergar 30 edificios e incluso una gran pirámide. La comunidad científica y arqueológica enloqueció con el descubrimiento del joven de 15 años. ¿Puede ser esto realmente cierto?
Algunos antecedentes. Las ciudades mayas perdidas comenzaron a ser desenterradas a mediados del siglo XX. Desde entonces se han descubierto ruinas de ciudades como Tikal, Palenque y Uxmal. Los mayas fueron una de las civilizaciones precolombinas más grandes que vivieron en las Américas. Comenzaron a establecerse en el área ya en 1500 a.C. Los expertos creen que en su apogeo, la civilización maya constaba de más de 40 ciudades con una población de millones de personas. Eso es una multitud. Y sus ciudades eran bastante interesantes. Su civilización se extendió por la península de Yucatán en México, Guatemala y Belice. Vivían principalmente de la agricultura, por lo que desarrollaron un complejo sistema de riego en la mayoría de sus ciudades. Construyeron una serie de edificios ceremoniales, pirámides, plazas y hasta canchas para juegos de pelota. Los mayas eran entusiastas constructores de pirámides, pero también desarrollaron un sistema astronómico avanzado. Con cualquier tecnología antigua que tuvieran, pudieron predecir la ubicación exacta de planetas como Venus y Marte, y pudieron predecir las fechas exactas de los eclipses. Es por eso que la metodología que usó William para descubrir esta ciudad maya perdida hace mucho tiempo fue inusual, pero no completamente surrealista. Los mayas eran astrónomos entusiastas, por lo que no sería demasiado extraño que construyeran sus principales obras arquitectónicas en relación con el cielo, ¿verdad? Y no serían los primeros en hacerlo. Existe una franja famosa de egiptología dedicada a estudiar cómo se construyeron las pirámides de Giza en perfecta alineación con la constelación de Orión, lo que significa que cada pirámide se construyó a propósito para alinearse con una de las principales estrellas del cinturón de Orión. Según William, primero tuvo la idea de mirar las constelaciones mayas porque no podía entender por qué ellos construyeron sus ciudades donde lo hicieron. La mayoría de las ciudades importantes como Chichén Itzá y Uxmal no están cerca de ningún río o cuerpo de agua importante. En cambio, están construidas en terrenos marginales y en la cima de las montañas, lo que confundió al joven de 15 años. Su siguiente pensamiento fue que podría tener algo que ver con la astronomía. William nombró a la nueva ciudad que descubrió Boca de Fuego, que es un buen apodo, e incluso ganó un premio al mérito por su arduo trabajo. Sin embargo, su teoría fue muy cuestionada dentro de la comunidad arqueológica y muchos expertos mayas trabajaron para desacreditar los hallazgos de William. Algunos arqueólogos dicen que las teorías de las constelaciones son demasiado poco científicas. Anthony Aveni, un reconocido antropólogo y astrónomo, se refirió a la metodología de William como un acto de imaginación creativa. Explicó que no había forma de estar seguro de qué eran realmente las constelaciones mayas y que todo era hipotético. Otra desacreditación de los hallazgos de William provino del mayista David Stewart, quien dijo que el objeto identificado en las imágenes satelitales no es más que un viejo campo de maíz. Su afirmación fue respaldada por una expedición que tuvo lugar cerca del área en 2021, cuando los arqueólogos presentes informaron que no había nada en esta área. Aún así, un joven de 15 años casi encuentra una ciudad maya perdida hace mucho tiempo, lo cual es bastante emocionante si me preguntas. Técnicas similares a las usadas por William en realidad se están utilizando para desenterrar civilizaciones perdidas en todo el mundo. Según la arqueóloga espacial Sarah Parker, las imágenes satelitales han sido un factor clave en el descubrimiento de ciudades antiguas en Egipto y otros lugares. La propia Sarah pasa la mayor parte de sus días examinando imágenes en busca de signos de donde podría haber habido ciudades hace mucho tiempo. Lo que pasa, dice, es que cada vez que tienes algo enterrado, va a estar cubierto ya sea por vegetación, tierra o arena, o alguna otra construcción moderna encima. Para evaluar si hay algo oculto bajo grandes copas de vegetación o no, utiliza tecnología infrarroja. Por ejemplo, un importante descubrimiento reciente en Brasil se hizo de manera similar. Las imágenes de satélite detectaron una red de trincheras que datan del año 200 a 1200 después de Cristo. Esto sugiere existencia de asentamientos que podrían haber albergado a unas 60.000 personas, pero en este caso, las imágenes satelitales efectivamente correspondían a lo que había en el suelo. Investigadores de la Universidad de Florida encontraron varios montículos que estaban acompañados de zanjas y geoglifos. Los arqueólogos también encontraron restos de muros cuidadosamente diseñados, centrados alrededor de plazas muy parecidos al tipo de construcción realizado por los antiguos mayas. Los avances en la tecnología satelital también arrojaron nueva luz sobre las antiguas ciudades mayas descubiertas hace mucho tiempo, como Tikal. Ubicada en el corazón de la selva guatemalteca, se cree que Tikal fue la capital del antiguo imperio maya. En su apogeo, fue comparable en importancia a ciudades como Londres o Nueva York en el mundo actual. Está compuesta por una serie de complejos monumentos, muchos de los cuales se cree que fueron lugares de descanso de reyes y caciques. Ya se sabe que Tikal fue grande, pero los descubrimientos recientes muestran que podría haber sido incluso 3 veces más grande de lo que los científicos creían originalmente. El principal descubrimiento gira en torno a una fortificación en las afueras de la ciudad que indica hasta dónde se extendía la ciudad original.
todavía se llevan a cabo nuevos descubrimientos. En 2017, los investigadores también descubrieron nuevas pistas sobre las posibles causas del declive de la civilización maya. Usando datos de un sitio en Ceibal ubicado a unos 100 metros al suroeste de Tikal, los científicos analizaron datos de radiocarbono, de cerámica y excavaciones arqueológicas para extraer nueva información sobre la repentina desaparición de esta gran civilización. La información muestra que, en lugar de un colapso repentino, lo más probable es que los mayas colapsaron en olas de inestabilidad social y crisis políticas. Se cree que estos eventos deterioraron los centros de las ciudades mayas y comenzaron a causar la dispersión de la población. Bueno, parece que es el mejor momento para descubrir ruinas antiguas. ¿Qué dices? ¿Lo intentarás tú también? Mucho sucedió en el primer milenio después de Cristo. Claro, estamos hablando de 1000 años de historia humana. Si lo recuerdas de la escuela, sabrás que fue la época del auge y caída del Imperio Romano. Fue cuando los humanos vieron la transición a los intensos tiempos de la Edad Media. Y algunos dicen que fue el período cumbre de la civilización maya, hasta en Mesoamérica. Pero gracias a los avances tecnológicos, podemos ver la historia de una manera mucho diferente hoy en día. Verás, arqueólogos han encontrado pruebas reales de que la civilización maya podría haber comenzado mucho antes de lo que pensábamos, y que desde el principio estaba lejos de ser simple. Para obtener más información al respecto, tendrás que adentrarte en las profundidades de las selvas guatemaltecas. ¿Estás listo para el viaje? Las selvas tropicales son densas y difíciles de acceder. Si fueras arqueólogo, apuesto a que también las encontrarías bastante amenazantes. Esa es realmente una de las razones por las cuales hemos estado en la oscuridad durante tanto tiempo en lo que respecta a la verdad sobre los mayas. Pero echa un vistazo a esto. Esperarías ver ruinas como estas en lugares como Portugal, Inglaterra o los Estados Unidos. Estoy hablando de caminos de 40 metros de ancho pintados de blanco para ayudar a los viajeros a transitar durante la noche. Para darnos una idea, estos caminos eran aproximadamente la mitad del tamaño de un campo de fútbol americano. Enormes, ¿verdad? Recientemente, científicos desenterraron una red de 177 kilómetros de caminos como estos, y creen que esto data de antes de las primeras ruinas mayas registradas que hemos conocido hasta ahora. Estas carreteras, que a veces atraviesan terrenos pantanosos e incluso elevadas en ocasiones, están siendo llamadas las primeras superautopistas del mundo. Aunque no hay un registro de vehículos de tracción animal, se cree que los mayas las usaban para desplazarse por una red de posiblemente 964 asentamientos. Fueron construidas como una enorme telaraña, y según lo que han recopilado los arqueólogos, funcionaban como un sistema implícito de interacciones económicas y sociales. Esto desmonta completamente la idea tradicional de que el período preclásico maya, que data del 1000 al 350 a.C., estaba compuesto de pequeños asentamientos tribales. Imagina la mano de obra y la capacidad de ingeniería que necesitas para construir algo cercano a estas carreteras blancas. Científicos creen que estas fueron construidas de manera muy similar a como los mayas erigieron sus pirámides. Y si te estás preguntando sobre estas gigantescas piezas de arquitectura, no te preocupes, hablaremos de ellas en un rato. Hasta ahora los científicos creen que las carreteras fueron construidas con una mezcla de lodo y piedra de cantera. Y usando varias capas de piedra caliza, por supuesto. Los investigadores solo pudieron descubrir todo esto gracias a una nueva tecnología llamada imagen LIDAR. ¿Sabes cómo hemos utilizado la tecnología de sonar para mapear el lecho oceánico? Bueno, esto es muy similar a eso, pero en lugar de usar sonidos, utilizamos sistemas láser. Este permite a los investigadores ver a través y más allá de las espesas copas de los bosques. Es como si tuviéramos visión de rayos X. Esto definitivamente es un cambio de juego, pero las ciudades perdidas mayas comenzaron a ser desenterradas a mediados del siglo XX, y desde entonces se han redescubierto ruinas de ciudades como Tikal, Palenque y Uxmal. Pero retrocedamos un momento para obtener un poco de contexto. Los mayas fueron una de las mayores civilizaciones precolombinas que vivieron en las Américas. Hasta ahora los expertos creían que en su apogeo la civilización maya consistía en más de 40 ciudades, con una población de millones de personas. Esa es mucha gente. Su civilización abarcaba la península de Yucatán en México, Guatemala y Belice. Sobrevivían principalmente de la agricultura. El detalle es que la península de Yucatán era un lugar extremadamente difícil para cultivar.
Entonces los mayas tuvieron que desarrollar un sistema de riego complejo en la mayoría de sus ciudades. Construyeron una serie de edificios ceremoniales, pirámides, plazas e incluso canchas para jugar pelota. Los mayas podrían haber sido entusiastas constructores de pirámides, pero también desarrollaron un avanzado sistema astronómico. Con la tecnología antigua que tenían, lograron predecir la ubicación exacta de planetas como Venus y Marte, así como las fechas exactas de los eclipses. Ahora echemos un vistazo a algunos de sus sitios. Este es Tikal. Ubicado en el corazón de la selva guatemalteca, se cree que fue la capital del antiguo imperio maya. En su apogeo era comparable en importancia a ciudades como Londres o Nueva York en el mundo actual. Está compuesto por una serie de monumentos complejos. En total, el sitio tiene 12.000 edificios. La Acrópolis Norte es el complejo de monumentos más antiguo de Tikal, construido únicamente por manos humanas alrededor del 350 a.C., sirvió como lugar de descanso de reyes y jefes. Sus monumentos tienen hasta 60 metros de altura. En aquellos tiempos, los templos pirámide escalonados eran pintados de un hermoso rojo. A los mayas les encantaba ese color. Hoy, por supuesto, solo verás la piedra caliza. Hemos dicho que los mayas se extendieron por diferentes países. Por lo tanto, no debería sorprendernos que Chichén Itzá esté a un viaje de 10 horas de Tikal hoy en día. No hay conflicto entre los dos, simplemente eran diferentes centros urbanos, como Nueva York y Los Ángeles. Tiene una de las pirámides mejor conservadas en la Tierra hasta la fecha, ubicada en el estado de Yucatán, en México. Esta ciudad maya tiene más de 1500 años. En su apogeo albergaba a 35.000 personas. El sitio abarca 10 kilómetros cuadrados de terreno. El punto destacado es el castillo, un tremendo templo escalonado que se eleva 25 metros por encima del suelo. Su característica más peculiar es que tiene 91 escalones en cada uno de sus 4 lados. Incluyendo la plataforma superior, da un total de 365 escalones, el mismo número de días que el año solar. Te pone a pensar, ¿no? He aquí la ciudad perdida de Palenque. Se cree que esta importante ciudad maya albergó a más de 6.000 personas en su apogeo. Arqueólogos han hecho algunos descubrimientos inusuales en este sitio. El más excéntrico de todos nos hace pensar en Indiana Jones y Tomb Raider. Se cree que uno de los edificios de Palenque es el lugar de descanso final de la Reina Roja de Palenque. Se creía que ella era la abuela del último rey maya. En su honor, se construyó un enorme monumento para conservar su cuerpo después de su fallecimiento. El descubrimiento de la tumba en silla fue emocionante. Los arqueólogos encontraron un antiguo monumento cuando excavaban en el sitio en 1994. Lo primero que vieron fue una habitación con una puerta oculta. Una vez que la abrieron, descubrieron un pasillo de 2,5 metros de largo. Al final de este pasillo estaba la cámara de la reina, y dentro la momia de la monarca misma. La encontraron acompañada de sus perlas, conchas de jade y rocas caras. Pero mientras el equipo exploraba los restos, vio algo extraño. La habitación estaba llena de un polvo de color rojo. Los investigadores sabían que este tono era importante para el pueblo maya, pero no entendían por qué la reina fue enterrada con esta sustancia desconocida. Se llevaron una muestra para un análisis más profundo y descubrieron que el polvo rojo era cinabrio, un mineral muy peligroso. Cuando se inhala puede causar graves daños a la salud de una persona. El equipo concluyó que esto solo podía ser una trampa para cualquiera que intentara robar sus riquezas. Hablando de maldiciones, ¿eh? Una cosa que siempre ha preocupado a los investigadores es la falta de evidencia sobre el declive de este poderoso imperio. ¿Cuál pudo haber sido la causa de su caída? ¿Fue una sequía? ¿Alguna enfermedad? Una nueva investigación de 2017 arrojó algo de luz sobre esta cuestión. Utilizando datos de un sitio en Ceibal situado al suroeste de Tikal, los científicos analizaron datos de radiocarbono de cerámicas y excavaciones arqueológicas para extraer nueva información sobre el inesperado deceso de esta gran civilización. La información muestra que, en lugar de un colapso repentino, es muy probable que los mayas cayeran en olas de inestabilidad social y crisis política. Se cree que estos eventos deterioraron los centros urbanos y comenzaron a causar la dispersión de la población maya. ¿Qué opinas del final de esta historia?
¿Ves este lugar en el mapa? Sí, justo ahí. Se estima que alrededor de 100 personas han desaparecido o perdido la vida en ese sitio. ¿Por qué? ¿Preguntas? Parece que todos estaban buscando a este tipo. Percy Fawcett. Era un coronel británico, famoso por sus penetrantes ojos azules, barba perfectamente arreglada y su característico sombrero. Parecía un personaje de Orgullo y Prejuicio, pero vivía más como Indiana Jones. De hecho, este personaje fue inspirado por la historia de Fawcett. Sin embargo, su desaparición en 1925 fue más macabra que cualquier trama de película. El coronel Fawcett era audaz. No del tipo, pídele la contraseña del Wi-Fi a tu vecino, sino del no me importa tanto mi vida tipo de audaz. Solía ser un soldado en Sri Lanka e incluso hizo un trabajo secreto de espionaje en Marruecos, pero necesitaba más. Así que, en 1906, Fawcett comenzó a explorar partes de Brasil y Bolivia donde nadie se había atrevido a ir antes. Su misión era crear mapas secretos y alucinantes. Ok, eso no suena tan arriesgado, pero créeme, lo era. Si quieres explorar el mundo hoy en día, solo abres Google Earth y... bueno, eso es todo. Sin peligro, sin adrenalina, solo tal vez una o dos fotos extrañas de la vista de calle. Pero estamos hablando de los comienzos del siglo XX, cuando los satélites y ese extraño carro de Google no existían. En aquel entonces, si deseabas completar el mapa del mundo, realmente tenías que explorar la Tierra a pie. Así es como el coronel Fawcett terminó en Sudamérica y se volvió famoso por sus expediciones para cartografiar el salvaje Amazonas. Fue el primer hombre en registrar las ubicaciones de cascadas en esa región, por ejemplo. Pero entonces se obsesionó. Échale la culpa a la falta de sueño o al extraño brebaje de la selva amazónica que estaba bebiendo, pero de repente dijo: apuesto a que hay una antigua y avanzada ciudad oculta en algún lugar por aquí. Spoiler: no la había. Pero estaba enganchado a esa idea. Pasar tanto tiempo con indígenas nativos lo convenció de que grupos grandes podrían prosperar totalmente en medio de una selva lluviosa inmensa. Y, por supuesto, a Fawcett le encantaban las viejas historias de aventuras, en especial las de los siglos XVI y XVII, escritas por exploradores europeos. En esas historias, los aventureros afirmaban haber encontrado grandes asentamientos y caminos espléndidos en lo profundo del corazón de América Latina. Pero la historia favorita de Fawcett, de todos los tiempos, provino de un manuscrito escrito en 1753. En aquel entonces, los aventureros buscaban metales preciosos en Brasil cuando se encontraron con una ciudad en ruinas con edificios monumentales, caminos y plazas. Y cada esquina tenía una aguja al estilo romano. Naturalmente, el coronel estaba dispuesto a encontrarla. Qué lástima que nadie le dijo que ese manuscrito es generalmente considerado una falsificación. Sí, esta historia es tan real como Blancanieves. Pero luego las cosas se pusieron raras. El asentamiento descrito en ese manuscrito supuestamente se encontraba en el noreste de Brasil. Pero ahora, él decía que había una civilización avanzada en Mato Grosso, que estaba en una parte diferente del país. Entonces decidió nombrar a este nuevo lugar Ciudad de Zeta. De regreso en la década de 1920, el coronel lanzó 2 expediciones separadas para encontrarla. Pero ambos viajes fracasaron, ya que enfrentó un clima terrible, fiebre y, por supuesto, agotamiento. Ahora, dime en los comentarios, ¿qué crees que hizo Fawcett después de 2 expediciones fallidas? Opción A, se rindió. Opción B, llamó a su mamá. Opción C, lo intentó de nuevo, porque no captó el claro mensaje de detente del universo. Por supuesto, la opción C es la respuesta correcta. Estamos hablando del inquebrantable Fawcett. Así que, 3 años después, el coronel finalmente reunió suficiente dinero para lanzar otra expedición en busca de la ciudad de Zeta. Todo lo que necesitaba era un equipo de personas lo suficientemente locas como para unirse a él. Famosos y experimentados exploradores estaban rogando por acompañarlo, pero no. Fawcett decidió llevar a su hijo y a su mejor amigo en su lugar. En enero de 1925,
este valiente trío partió en su aventura. Empacaron mosquiteros, comida enlatada e hicieron una promesa: regresaremos. Otra alerta de spoiler: no lo hicieron. Oh. El viaje comenzó en Nueva Jersey, Estados Unidos, y luego navegó hasta Río de Janeiro, Brasil. Allí se detuvieron para conseguir algunos animales de carga, como caballos, y contrataron un par de guías locales. Ahora estaban listos para dirigirse a la ciudad de Cuiabá. Ten en cuenta que las distancias en Brasil son extremadamente grandes, así que este pequeño viaje era como ir de Miami a Chicago, a pie. 3 meses después, se aventuraron en la selva por primera vez. Y ahí fue cuando la diversión realmente comenzó. Su grupo enfrentó ríos infestados de pirañas, un interminable laberinto de árboles densos y la peor parte, los insectos. El constante y molesto zzzz de un sinfín de mosquitos no los dejaba dormir. Y el pie del mejor amigo de Fawcett se hinchó demasiado por las picaduras de garrapatas. Pero el coronel no tenía tiempo para cuidar el delicado pie de princesa de su amigo. ¡Oh, no! Estaba demasiado obsesionado para tomarse un descanso. De hecho, en algún momento, estaba tan adelantado a sus compañeros que tuvo que acampar solo una noche. El 29 de mayo, Fawcett finalmente volvió a la realidad. No existía la ciudad de Zeta. ¿Pero permitió que eso lo detuviera? No, realmente no. Desempaquetó su equipo y envió a los guías locales de regreso a Cuiabá. Pero antes de decir un adiós definitivo, les pidió que le entregaran una carta a su esposa, que decía algo como: no te preocupes, cariño, nuestro hijo está bien y se fortalece cada día más. Claro, lo que digas. De todos modos, después de esta emotiva despedida, el trío se adentró solo en el bosque. La oscuridad engulló el espeso bosque y luego nunca se los volvió a ver. Está bien, eso fue intenso, así que avancemos un poco. 2 años después, los periódicos aún especulaban sobre si el trío podría seguir con vida. Y Fawcett se convirtió en una leyenda, como Pie Grande, pero menos peludo. Un tipo dijo que el coronel se había convertido en uno de los lugareños y estaba viviendo su felices para siempre en la selva. Otro tipo dijo que estaba siendo retenido prisionero por los indígenas, pero nadie pudo confirmar ninguno de estos avistamientos. No fue hasta 1928 que las autoridades británicas finalmente pensaron mejor tarde que nunca y decidieron buscar a Fawcett y su equipo. Para ese entonces, estaban bastante seguros de que su expedición había perecido, pero aún necesitaban pruebas. Y después de días y días de sobrevivir las peores pesadillas de la selva, encontraron... bueno, nada. Pero de una manera extraña, este misterio inspiró a más exploradores a lanzarse a la búsqueda. Se estima que alrededor de 100 personas han perdido la vida en este proceso, y algunos han seguido los pasos de los exploradores. Sí, han desaparecido sin dejar rastro. Entonces, ¿qué le ocurrió realmente a la expedición? Los investigadores han señalado todo lo que se les ocurre: infecciones parasitarias, inanición, ahogamiento, ataques de jaguares, lo que sea. Algunos incluso dicen que Fawcett se sumergió de lleno en el misticismo y comenzó una comunidad oculta en la selva. El antropólogo brasileño Orlando Villas-Boas fue probablemente quien estuvo más cerca de resolver este caso. En los años 50, él estaba trabajando con los indígenas Calapalo cuando de repente admitieron... haberse deshecho de Fawcett. Incluso tenían huesos para probarlo. Pero resulta que un análisis forense mostró que los restos no le pertenecían al coronel. Así que volvemos a estar en el punto de partida y nadie sabe, hasta el día de hoy, qué diablo sucedió. La búsqueda de Fawcett, tal como la conocemos hoy, se basa en algunas fuentes bastante cuestionables. Pero existe la posibilidad de que no haya estado viviendo en un mundo de fantasía después de todo. Descubrimientos recientes sugieren que su idea de una ciudad sofisticada en la selva no era una simple fantasía pura. En el 2024, se descubrió una antigua ciudad masiva en el Amazonas, oculta bajo una densa vegetación. La evidencia sugiere que fue construida hace alrededor de 2500 años.
y era sorprendentemente avanzada, puesto que presentaba casas y plazas todas conectadas por una increíble red de caminos y canales. Pero esta estaba en un bosque en Ecuador, no en Brasil. Así que, ¿quién sabe? Tal vez la legendaria ciudad de Zeta todavía esté por ahí. ¡Uy! Imagínate si pudieras pasar una semana entera explorando ruinas antiguas y fotografiando los yacimientos arqueológicos más increíbles del mundo. ¿Te animarías? Pues, ¿a investigar? La primera parada de tu ajetreado itinerario es el sudeste asiático. Es el hogar de algunas ruinas muy interesantes. Empezarás en Bagan, en el interior de Myanmar. Hay muchas formas de visitar el lugar y te alegras de haber reservado 2 excursiones diferentes. La primera es un viaje en globo aerostático al alba. Justo antes del amanecer, subes al globo y, en cuanto el sol empieza a asomar por el horizonte, comienza el vuelo sobre la maravillosa zona. Al salir, el sol brilla sobre más de 2000 estructuras doradas de forma cónica. El viaje en globo aerostático es rápido, pero ofrece unas vistas incomparables de los 65 kilómetros por los que se extiende el yacimiento. De vuelta en la tierra, alquilas una bicicleta y recorres las ruinas del pueblo. Algunas de ellas están abiertas y permiten asomarse al interior. Se construyeron entre los siglos XI y XIII de nuestra era y solían ser lugares de culto. Originalmente había más de 10.000 edificios, pero se fueron deteriorando con el tiempo debido a los terremotos. Afortunadamente, el sitio se convirtió en Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2015 y desde entonces se ha conservado. A continuación, tomas un vuelo a Camboya. Te tomas tu tiempo para visitar Angkor, el mundialmente famoso yacimiento arqueológico enclavado en lo más profundo de la jungla. Menos mal que has traído repelente de insectos. La ciudad de Angkor fue la capital del Imperio Jemer entre los siglos IX y XV. Para tu información, la palabra Angkor significa capital en lengua jemer. Fundada por el rey Yasovarman I, llegó a ser una de las mayores ciudades del mundo preindustrial. Los investigadores afirman que allí vivían casi 1 millón de personas. Hasta hoy, Angkor es admirada por su impresionante arquitectura. El estilo jemer se reconoce por el uso de enormes bloques de arenisca. Se cree que las torres estaban decoradas con oro. Pero hoy, el lugar es un laberinto de templos cubiertos de enredaderas. La ciudad fue abandonada en 1431 y no se redescubrió hasta la década de 1840. Ah, y también es patrimonio de la UNESCO. Lo declararon en 1992, por si en el futuro quieres presumir ante tus amigos de tus ricas aventuras culturales. Tu viaje continúa en Egipto. Has venido a visitar el templo de Karnak, en la ciudad de Luxor. Optas por la forma más original de llegar a Luxor, es decir, un paseo en barco por el río Nilo. Saliendo de El Cairo, te diriges hacia el sur hasta llegar a la famosa ciudad antigua. Luxor fue la capital de Egipto y un auténtico centro de poder y riqueza. Por eso, el complejo de Karnak es un gran yacimiento arqueológico. Eliges visitarlo de noche y al llegar te impresiona la belleza del sitio. Al anochecer, las luces artificiales proyectan un resplandor dorado sobre las estatuas y las columnas de piedra. El templo es enorme y se construyó principalmente en los siglos XVIII y XIX a.C. Cada faraón egipcio de ese periodo dejó su propia huella arquitectónica en el lugar. El punto culminante de esta visita es pasear por la Avenida de las Esfinges y descubrir la gran sala hipóstila. Esta sala está repleta de altísimos pilones y sólidas columnas de arenisca. Una auténtica maravilla. De Egipto bajas a Jordania. Si te gustan los paisajes de terracota, has llegado al lugar adecuado. La ciudad de Petra es una maravilla del mundo antiguo. Situada en el desierto de Jordania, la ciudad era un centro comercial en el siglo IV a.C. Los nabateos, una tribu árabe beduina, vivían en la llamada Ciudad Rosa y prosperaron durante muchos años, ya que habían acumulado una gran cantidad de riqueza. La ciudad era conocida por su innovador sistema de gestión del agua, que hizo habitable la región. Y sí, podrás ver sus ruinas durante la visita. La estructura en forma de puerta tallada en la roca por la que Petra es famosa se llama Tesoro del Faraón. Se encuentra en la entrada principal del yacimiento y se dice que esconde un tesoro. No olvides colocarte justo debajo y tomar una de esas clásicas fotos para las redes sociales. Una vez tachada Petra de la lista, vuelas al sur de Europa, más concretamente a la punta de la bota italiana. Tienes programada una excursión de un día para visitar las ruinas de Pompeya.
A Pompeya se llega en coche desde la ciudad de Nápoles. Alberga las inquietantes pero bien conservadas ruinas de una ciudad que fue engullida por la lava. Cuando el Vesubio entró en erupción en el año 79, Pompeya quedó completamente sepultada bajo millones de toneladas de ceniza volcánica. La antigua ciudad fue descubierta bajo la roca volcánica en el siglo XVI, pero fue despejada de escombros por primera vez en la década de 1870. Hoy podrás pasear por las calles de estas antiguas ruinas romanas e imaginar cómo era la ciudad en su época de esplendor. Pompeya era un municipio vibrante y rico. Las ruinas del yacimiento revelaron que muchas zonas de Pompeya contaban con impresionantes panaderías, mercados e incluso casas con balcones, un signo de gran riqueza en la época. Y aunque parezca mentira, algunas obras de arte sobrevivieron a la erupción. Los arqueólogos hallaron frescos y murales bien conservados con criaturas mitológicas. Todo esto indica que allí vivían miembros de la alta sociedad. La ciudad contaba incluso con baños termales y duchas fabricadas con materiales lujosos. Mientras estás en Europa, puedes acercarte a visitar el emblemático Stonehenge. Es una excursión perfecta si te alojas en la ciudad de Londres, a un corto trayecto en tren. Stonehenge salpica la llanura de Salisbury, en Wiltshire, Inglaterra, y es una de las ruinas antiguas más reconocidas del mundo. Con más de 5.000 años de antigüedad, estos curiosos anillos son algunas de las estructuras de piedra más antiguas del planeta. Creados a partir de arenisca, están rodeados de misterio. ¿Quién los construyó y por qué sigue siendo una incógnita? Las teorías más conocidas afirman que Stonehenge se utilizó como un calendario solar gigante, construido para ayudar a la gente a llevar la cuenta de los días, las semanas y los meses. Tanto trabajo para crear un simple calendario, ¿eh? La última etapa de tu viaje te llevará a explorar América. En Guatemala, Centroamérica, encontrarás antiguas ruinas mayas. La ciudad perdida de Tikal es un yacimiento formado por 3.000 edificios, los restos de la capital del Imperio Maya. Se puede comparar su importancia con la de ciudades como Londres o Nueva York en la actualidad. La Acrópolis Norte es el complejo monumental más antiguo de Tikal. Construida por manos humanas en el año 350 a.C., sirvió como lugar de descanso de reyes y jefes. Antiguamente, los templos de las pirámides escalonadas estaban pintados de un hermoso rojo. A los mayas les encantaba ese color. Hoy, por supuesto, solo verás la piedra caliza. Te preguntarás qué hizo que una ciudad tan grandiosa se convirtiera en ruinas. Pues bien, los arqueólogos no tienen ninguna pista sobre la causa del declive de Tikal. Hasta hoy, esta pregunta sigue sin respuesta. ¿Fue una sequía? ¿Una enfermedad? Quizá nunca lo sepamos. ¿Te apetecen más ruinas mayas? Chichén Itzá es un yacimiento arqueológico que tiene las pirámides mejor conservadas del planeta. Situada en el estado mexicano de Yucatán, esta ciudad maya tiene más de 1.500 años de antigüedad. En su apogeo, llegó a albergar a 35.000 personas. El yacimiento ocupa 5 kilómetros cuadrados y cuenta con numerosas ruinas repartidas por toda su extensión. Lo más destacado es el castillo, un impactante templo escalonado que se eleva 30 metros sobre el suelo. Su característica más peculiar es que tiene 91 escalones en cada uno de sus 4 lados. Incluyendo la plataforma superior, son 365 escalones, el mismo número de días que tiene el año solar. ¡Qué viaje tan intenso! Es hora de volver a casa y asimilarlo todo. ¡Hasta la próxima! Una morada cómoda, con una hermosa vista del mar Mediterráneo. Un refugio perfecto contra la lluvia. Así podría haber sido un anuncio de bienes raíces para los neandertales hace 100.000 años. Bienvenido a extrañas y maravillosas cuevas en las que podrías vivir. ¿O no? Por supuesto, en ese entonces, ni los bienes raíces ni la publicidad se habían inventado todavía, sin mencionar que los neandertales no podían construir casas y a menudo vivían en cuevas. Sin embargo, una de esas cuevas se parece mucho a un edificio residencial. Está situada dentro de un alto cabo de piedra caliza, llamado Peñón de Gibraltar. Si los neandertales hubieran tenido una economía, las cuevas dentro de esta roca habrían costado un montón. Los navegantes la descubrieron en 1907. Solo vieron un gran agujero dentro de la roca fortificada. Durante muchos años, los científicos han estudiado este lugar
y han encontrado algunos rastros de neandertales. Descubrieron herramientas antiguas y huesos de animales viejos en la cueva. Pero lo mejor fue que encontraron 4 cuevas dentro de la roca. Era como un complejo residencial. Los neandertales vivían junto a sus vecinos y se ayudaban mutuamente a cazar y a pescar. Crearon adornos de plumas y pintaron dibujos abstractos en las paredes. Imagina a nuestros antiguos predecesores pasando el rato en estas cuevas hace 100.000 años. Y ahora pasan el rato allí los científicos, estudiando en detalle el pasado primitivo de los neandertales. A fines de 2021, los arqueólogos descubrieron una brecha dentro de una de las cuevas que conducía a un túnel desconocido. Se arrastraron por este agujero y descubrieron un nuevo espacio bajo el techo de la cueva. Este lugar ha estado aislado del mundo exterior durante más de 40.000 años. Y parece que era uno de los departamentos más prestigiosos de todo el complejo montañoso. Tiene techos altos con estalactitas antiguas. Las cortinas de piedra en ruina dividían el departamento en varias habitaciones. Los científicos también encontraron restos de animales antiguos y rasguños en las paredes. Parece que los neandertales nunca vivieron allí, pero solían visitar este lugar. Los arqueólogos encontraron el caparazón de un caracol marino llamado perro buchino. Uno de los neandertales lo trajo aquí por alguna razón, pero los principales dueños de este lugar eran las hienas. Estas cuevas muestran que los neandertales estaban más cerca de los humanos que de los monos. Tenían un estilo de vida e incluso algunas costumbres. Todavía queda mucho trabajo por delante y los científicos esperan encontrar nuevas habitaciones dentro de esta roca. Mientras tanto, en 2003, los arqueólogos descubrieron otra vivienda antigua en la isla de Flores, en Indonesia. Entre la selva verde encontraron una cueva con herramientas antiguas. Al principio todos pensaron que allí vivieron ancestros humanos, pero luego los científicos descubrieron un esqueleto inusual de un adulto. Un análisis exhaustivo mostró que el esqueleto pertenecía a una mujer de 30 años, de 1 metro de altura, justo por encima de la cintura de un adulto promedio. El peso de la mujer era igual al de un perro pastor adulto. El esqueleto no pertenecía a los neandertales ni a los australopithecus. Era una nueva especie desconocida, a la que los científicos llamaron Homo floresiensis, o simplemente los hobbits. Además, había restos de animales antiguos inusuales en la cueva. Era un elefante del tamaño de una vaca, unas cigüeñas grandes y ratas gigantes. Los arqueólogos han descubierto que los hobbits no eran los dueños de este lugar. Los principales habitantes eran ratas del tamaño de un gato. Tal vez luchaban contra los hobbits. Algunos análisis mostraron que el Homo floresiensis no era nuestro antepasado directo. Estaban en una rama separada de la evolución. El esqueleto de un hobbit se parece más al de un mono que al de los humanos modernos. En 2009, en la densa jungla de Vietnam, los arqueólogos descubrieron la gruta de Son Doong, la cueva más grande del mundo. Si entras en la cueva y gritas, escucharás tu eco durante mucho tiempo. En algunos lugares, la altura de esta cueva alcanza la mitad del Empire State Building, y el área total es más grande que una cuadra del centro de Nueva York. Son Doong es una de las 3 cuevas de la jungla vietnamita. Muchos laberintos intrincados conectan estas cuevas. En el interior puedes encontrar plantas y árboles únicos que viven separados del mundo exterior. Es una verdadera jungla subterránea. En algunos lugares puedes ver techos colapsados que dejan entrar la luz del sol, además de árboles y plantas inusuales. Aquí cuelgan estalactitas antiguas. Algunos depósitos de piedra caliza tienen más de 450 millones de años. Estaban aquí incluso antes de que aparecieran los dinosaurios. También hay muchos ríos en la cueva. Los ha formado el agua de lluvia que baja de los agujeros en el techo. Las corrientes rápidas se asemejan a los toboganes de un parque acuático. Conducen a laberintos subterráneos desconocidos. Los científicos han estudiado solo una pequeña parte de todas estas cuevas. La próxima cueva inusual está en Nueva Zelanda. Cientos de miles de luciérnagas viven en su interior. Cada una de ellas brilla con una luz azul. Juntas iluminan la cueva. Puede parecerte que estás en otro planeta, pero no puedes quedarte ahí por mucho tiempo. En todas partes hay dispositivos especiales de medición de aire. Los científicos controlan el nivel de dióxido de carbono necesario para la existencia normal de las luciérnagas. Estos insectos son sensibles al medio ambiente. Si hay mucha gente en la cueva o alguien se queda demasiado tiempo en ella, el personal del parque le pedirá que abandone el lugar. Es como si estuvieras literalmente robando oxígeno a las luciérnagas. Hemos visto algunas cuevas bastante asombrosas hasta ahora, pero ¿qué tal una
¡Que da miedo! Vamos al desierto de la provincia de Al-Mahra, en Yemen. Lo que estamos buscando no es una cueva, es solo un agujero negro en el suelo, justo en el medio del desierto. Es grande, del tamaño de una cancha de baloncesto. Pero no es su tamaño lo que te puede asustar, sino lo que hay dentro. Los científicos aún no están seguros de qué exactamente es. De las profundidades de este abismo negro sale constantemente un repugnante olor a huevos podridos. Y a veces puedes escuchar unos sonidos extraños y aterradores. La negrura del agujero gigante de Yemen absorbe todos los rayos del sol, por lo que no verás lo que hay ahí, ni siquiera con una potente linterna. La gente sobrevoló este lugar en helicóptero, lo filmaron usando drones y las lentes más poderosas, pero no captaron nada más que obscuridad. Parece una gran mancha de tinta en el medio de la arena dorada. Los lugareños tienen miedo de acercarse a este lugar. Creen que la cueva conduce a otra dimensión donde viven criaturas malvadas. Por el momento, el agujero gigante de Yemen es uno de los fenómenos naturales menos estudiados y más misteriosos. ¿Cómo apareció? ¿Qué antigüedad tiene? ¿A dónde conduce? Los científicos están tratando de encontrar respuestas a estas preguntas. Hay teorías de que el agujero apareció debido a los trabajos de construcción. Los geólogos perforaron el suelo cerca en busca de minerales. Eso podría haber causado fluctuaciones en la corteza terrestre y colapsar la superficie, pero nadie puede probar esta teoría, aún. Y ahora imagina un lugar donde la luz del sol no ha penetrado durante más de 5 millones de años. Hay poco oxígeno y es frío y húmedo. Aún así, la vida nace en este sitio. No solo microbios y bacterias, sino también algo más grande. Las condiciones de vida en esta cueva son muy diferentes a las habituales, por lo que, en cierto sentido, es como otro planeta. Es la cueva de Mubil, en el sureste de Rumania, cerca del Mar Negro. La entrada es un pequeño agujero en el suelo. En el interior, un túnel conduce hasta muy profundo bajo la superficie. Los niveles de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono están por encima de lo normal dentro de la cueva. El aire aquí tiene la mitad de oxígeno que en la superficie. La gente no puede entrar sin una máscara de oxígeno, pero otras criaturas que viven ahí sí pueden. Esta cueva alberga 48 especies de organismos vivos. 33 de ellos son desconocidos. Aquí puedes encontrar algunos insectos inusuales, caracoles y arañas blancas, milpies con enormes bigotes, camarones transparentes y especies únicas de sanguijuelas. Todos ellos viven aquí gracias a las pequeñas bacterias autótrofas. Absorben dióxido de carbono y liberan partículas de alimentos. Las bacterias se alimentan de eso. Otros organismos más grandes se alimentan de estas bacterias y algunos organismos más grandes se comen a esos pequeños. Al final, todos obtienen comida. En esta cueva, la evolución ha creado un sistema biológico separado del resto del mundo.